continuamos nuestro diálogo con los invitados internacionales al cuarto Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo, organizado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. En esta ocasión, en esta segunda parte, tenemos a Sonia Betancourt de España, a Samuel Gregoire de Haití y al editor invitado del festival, José María de la Quintana, también de España. Me gustaría empezar este diálogo con Sonia Betancourt, pues digamos que con preguntas cercanas a las que hemos hecho a los otros poetas. Tú, además de poeta joven, tienes la visión femenina del fenómeno poético español de la actualidad. Sabemos que ha habido discusiones, algunas de ellas generadas por declaraciones tremendistas que han vertido editores importantes en España sobre la supuesta ausencia de poetas mujeres de nombre. A eso causó una repercusión tan fuerte que pues recibió respuestas iguales de contundentes. Esa diferenciación entre poesía escrita por mujeres y poesía escrita por hombres, quizás no muy feliz. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Tiene género la poesía? Yo creo que no. Yo creo que la poesía tiene leyes absolutamente misteriosas que poco tienen que ver con cuestiones como las del género, que son quizás más físicas o incluso podríamos decir que casi superficiales. O sea, la poesía es un fenómeno que afecta directamente al alma de las cosas y al lenguaje, y que como tal es algo lo suficientemente inabarcable, inadmisible como para además introducirla en cuestiones como las del género, por ejemplo. Al final creo que ese tipo de discusiones lo que hacen es como derivar la atención, sacar la atención, rodar un poco el foco de cosas que están pasando en la poesía, que son muy interesantes. Hay, creo que tanto mujeres como hombres en España escribiendo una poesía que es lo suficientemente heterogénea, lo suficientemente variada como para encontrar puertas e invitaciones a leer riquísimas, y que hay pues poetas de mi generación, de generaciones anteriores y generaciones posteriores, que están haciendo por la palabra poética cosas maravillosas. Entonces, creo que es una discusión que a veces quizás quiere poner el foco en la polémica para llamar la atención, cuando es mucho más interesante preguntarse qué es lo que está haciendo la poesía en vinculación con lo que está pasando entre nosotros, con lo que está pasando socialmente, con lo que pasa con la utilización del lenguaje. Entonces, en este sentido, bueno, yo creo que hay que darle la importancia que tiene, que es muy poca. Sí, definitivamente. Tú tienes la característica de, digamos, pasearte por las Españas en tu formación, en tu lugar de nacimiento y en tu lugar de residencia, y en lo que estudiaste, porque naciste en las Islas Canarias, te educaste en Salamanca, sí, vives en Madrid, sí, y además tus trabajos académicos han sido sobre la poesía latinoamericana, ¿no? Sí, buena parte, sí. Una buena parte de eso. Eso, pues, lo hace súper interesante. ¿Tú crees que ese acercamiento que has tenido con la poesía latinoamericana ha influenciado tu manera de ver la estética poética, tu manera de abordar la palabra? Totalmente. Yo creo que la poesía hispanoamericana para mí ha sido, desde mi infancia, adolescencia, un descubrimiento absolutamente mágico,
que me ha hecho viajar y construir un destino también literario. O sea, yo creo que los viajes que luego ha enlazado también el estudio o la academia han estado mediados por esa mirada poética, un mundo imaginario vinculado al mar, vinculado a la insularidad. Soy una adoradora y admiradora de la poesía cubana, de la poesía dominicana, de la poesía del Cono Sur, la poesía chilena o incluso la argentina. Creo que es algo que ha marcado profundamente lo que escribo y quién soy también. Me parece un patrimonio y una manera de ver el mundo absolutamente crucial en mi vida. Agradezco mucho tener todos esos referentes, son como una enciclopedia de felicidad, o sea, uno tiene momentos de angustia y dice, tengo que recurrir a esa biblioteca maravillosa de esos autores que te despiertan otro lado de las cosas y te muestran incluso otro lado también de ti mismo, así que es fundamental para mí Hispanoamérica. Maravilloso. Samuel Gregoire, de Haití, de nuestra vecina república, y cuyo país además tiene un vínculo extraordinario, indisoluble, histórico con nuestro país, hace que sea impensable, digamos, crear un evento como un Festival Internacional de Poesía sin que tengamos presente a un poeta haitiano. En el caso tuyo, además, tienes una presencia importante en República Dominicana. Hace para nosotros interesante tu presencia porque además representas la juventud haitiana. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras a nosotros y al público que nos está mirando en estos momentos de tu visión poética con respecto a el origen de tu tradición haitiana y el vínculo con la República Dominicana. Ok, realmente cuando yo puedo decir que yo me sentí más poeta cuando yo empecé a escribir en español. Y en Haití es una jungla de poetas, es una jungla de poetas porque la literatura haitiana nace junto con la independencia haitiana. Y ya como 1805 o 6 habían poetas, habían dramaturgos en Haití como sumamente importante. Entonces yo siendo jovencito en medio de grandes poetas, y eso era para mí como wow, como yo voy a tratar de salir adelante. Entonces venir aquí como con los problemas de la crisis política y económica en Haití, aquí para mí como yo dije, bueno, yo voy a seguir mi estudio y cómo yo voy a salir adelante. Entonces yo volví a lo que yo soy realmente, que es poeta. Dije, bueno, es mi identidad. Pero como el reto fue, vamos a escribir en español. Yo digo, vamos, porque era Samuel y el otro, que yo como es el personaje que yo inventé de mí. Y dije, bueno, yo me voy a llamar Sayel Versat y yo voy a escribir al español. Entonces, como la dificultad para mí fue empezar a escribir en otro idioma y mantener mi identidad como haitiano. Yo dije, bueno, algunos amigos me decían que no, simplemente es cuestión literal. Vas diciendo las cosas que tú decías en Haití, esto lo dice al español. Entonces yo dije que bueno, vamos a tratar de hacerlo. El primer encuentro mío con la lengua española me ayudó bastante con Octavio Paz. Y yo he leído a Octavio Paz en francés y yo veía como él mantenía como su personalidad, como su identidad a través del idioma francés. Y yo dije que bueno, nada, vamos a hacer el intento y empezamos aquí en español, escribiendo, manteniendo como esa identidad cultural, intelectual. Y lo que yo me di cuenta, entonces, realmente
no había como no hay como, ¿cómo se puede decir? Ese tabú manufacturado de los dos países. Y cuando yo empecé a escribir en español y me di cuenta que somos iguales, como, oye, nos parecimos tanto. Y yo elegí el medio como de la religiosidad, el vudú. Entonces, cuando me doy cuenta que aquí en la República Dominicana, también como se ha tocado en temas poéticos, el vudú dominicano, o como lo pueden llamar santería, pero para mí es vudú. Y entonces mantuvo dentro como de mi escritura, de mi creación, la identidad haitiana y también mezclarme con lo que con la identidad dominicana. Qué estremecedor es escuchar a un poeta hablar de sí mismo como identidad poética, es decir, hablar de tu identidad personal mezclándola con la poesía. Lo que yo soy es eso, como tú acabas de expresarlo, de verdad que llega muy hondo. Tratar de encontrar tu identidad y que esa identidad descubras que es la identidad poética, no la del Estado civil, no la del hombre que paga impuestos, no la del hombre que estudió X carrera, sino que mi identidad es el poeta Samuel Gregoire. Para mí maravilloso que te hayas expresado de esa manera, pero además en una parte de tu biografía dice que tú eres un poeta trilingüe, porque además escribes en francés y puedes expresarte poéticamente en creol. Sí. Eso es un fenómeno muy difícil de encontrar por ahí. Me preguntaron una vez, cuando yo estoy escribiendo en español, cómo yo pienso, si yo estoy pensando en creol o si yo estoy pensando en francés. Cuando estoy escribiendo en español, pienso en español. Cuando estoy escribiendo en creol, pienso en creol. Y cuando estoy escribiendo en francés, y pienso en francés. Qué buena esquizofrenia. Sí. Enhorabuena. Creo que Osvaldo Sauma tendrá que prestarte su terapia para loco. Es fantástico. No, y bueno, también de todo lo que has dicho, hay algo que se saca muy en claro, y es que la tradición poética dominicana en algún momento terminará reclamándote como poeta dominicano, sin dudas. Por ahí veo. Y eso lo que hace es enriquecer mucho más nuestra tradición poética. Yo quiero pasar a José María de la Quintana, editor de Editorial Amargor, que ha tenido una presencia permanente en los últimos años en nuestro país, en nuestras ferias del libro, y ahora no podía faltar que tuviera presencia también en el Festival Internacional de Poesía. Y es que José María de la Quintana, cariñosamente Chema, sí, empezó publicando a un poeta dominicano por ahí por el 2011, sí, ¿cómo se llamaba? A León Félix Batista, y luego bueno, que sacara ese libro nuestro, nos conocimos y de ahí salió la oportunidad de que se pudiera crear la primera colección de autores dominicanos, sí, por una editorial española, ya no solo no dominicana, que también es otro hito, sino además española. Y se creó esta colección que lleva varios títulos ya, más de 10. Sí. Y ahora José María de la Quintana ha venido a presentarnos esta antología indómita y brava de la poesía dominicana más reciente, del 60 hasta el 90, hasta el 2010. Quisiera que tú nos hablaras de esa antología, de su proceso de creación y de edición. Antes, si no te importa, voy a hablar de nuestra relación. Realmente montamos la colección de autores dominicanos gracias a León Félix, que no se quite responsabilidad, que me invitó, y yo dije, joder, yo tengo ganas de ir, pero en ese momento estaba yo pachucho y no podía salir, pero en cuanto me ponga bien voy. Al año siguiente vine aquí a República y ya llevamos 4 años asistiendo, y nos ha dado tiempo a crear esta colección de autores dominicanos porque sencillamente
pues oye, pensé y sigo pensando que la poesía dominicana pues es algo oculto fuera de aquí. Yo creo que es inmerecido. Creo que la poesía dominicana debe saltar las fronteras y ser conocida por el valor que tiene. Y creo que con este último libro que hemos editado, que es esta Indómita y Brava, que es un libro de donde se recoge todo lo que es una antología de poesía dominicana desde el 60 al 2010, con una introducción y un estudio crítico del antólogo, que es Manuel García Cartagena. Creo que se cuenta y están, pues bueno, de una forma un poco original, vamos a decir, incluso emergente, pues la poesía dominicana actual. Creo que con este libro cruzaremos el charco para el otro lado, no siempre viniendo para acá, y que esta poesía dominicana tan espléndida y tan desconocida, pues oye, pues sea valorada como merece. Es un libraco. En Madrid se han quedado impresionados por el tamaño y por la densidad de las páginas, y creo que oye, va a gustar a mucha gente y también sorprender a mucha gente que no conoce la poesía dominicana como merece. La antología se va a presentar dentro del marco del festival este viernes 24 en las instalaciones del Museo de Arte Moderno a las 6 de la tarde. Allí va a estar también el antólogo Manuel García Cartagena, y tendremos la presencia de varios de los poetas antologados, algunos de los cuales por coincidencia o quizás por arrastre de que se ha demostrado que tienen una poesía importante, ya han sido publicados previamente en la colección Autores Dominicanos a los que nos hemos referido. La poeta neronesa, Rosalina Benjamín, León Félix Batista, Alexis Gómez Rosa, Plinio Chaín, nosotros mismos también. Entonces vamos a hacer presencia allí, y esperamos también el apoyo total del público a esta puesta en circulación. Bueno, como dices, el propósito esencial de estas publicaciones no es que nos podamos ver de nuevo en nuestro espejo poético. Está muy bien, sino que nuestra poesía salga, sí, se conozca mucho más. Fue nuestra idea original. Nuestra idea original es dar a conocer la poesía dominicana fuera de lo que es la República Dominicana. Creo que se puede conseguir este año. Ya el año pasado hicimos una intentona, porque podemos distribuir libros dominicanos en España y también podemos editar libros dominicanos tanto en España como en México, que hemos abierto recientemente la editorial. Entonces creo que hay por lo menos 4 o 5 autores, o sea, casi todos poetas y algún novelista. Por ejemplo, estoy hablando de Nan Chevalier, que ya sabes que le tengo aprecio y cariño, y creo que merecerían estar fuera y que incluso empezarais a viajar y a daros a conocer, porque creo que hay que darse a conocer. Es que no podemos prescindir de la poesía dominicana. Yo cuando leí a Alexis Gómez Rosa me quedé impresionado el primer año. ¿Y de dónde ha salido este tipo? Vamos a decirlo así, aunque perdón porque es el secretario, el director general del libro. Pero me quedé impresionado, digo, hombre, esto es la poesía antillana total. Esto ¿por qué no lo conozco yo? ¿Por qué no conocemos esta poesía? Y realmente pues esto es uno de esos frutos que creo que va a ser importante y nos va a dar mucho placer y mucho gusto, ¿no? Eso. Ya se hablará ampliamente de la antología, cuyo título dice mucho, lo de Indómita y Brava, que además es un pequeño fragmentito de nuestro himno nacional dominicano, para titular esta poesía que se pretende eso mismo, ¿no? Indómita, brava, desbocada. A mí me gustaría pasar a... Bella, porque... Bella, además. Sí, y fuerte, ¿no? Una poesía creada desde dentro con fortaleza. ¿Y qué tal si escuchamos a los poetas leer sus cosas? ¿Nos leerías algo, Sonia? Sí, con mucho gusto. ¿Lees de tu último libro o de cuál? Voy a leer de un libro que editamos con Amargor en el año 2014
Es un libro que está pensado como una partida de ajedrez, escrito con el poeta Rubén Tejerina. Y bueno, dentro de este espacio de, podríamos decir que de batalla, pues también apareció la batalla por la poesía, que de alguna manera intenta aparecer en este poema que se llama La brújula en el vaso de Ginebra. Lleva la famosa clásica cita de Pessoa, el poeta es un fingidor, y dice: pongamos que la poesía fuera una mujer. Pongamos que hay una barra de bar, larga y suave, que gimen ondas las veletas, anuncian viento del sur. Pongamos ancla en la rodaja de limón, tiburones y sirenas en la proa, la percusión de 100 vasos devorando la luna. Dos en su cárcel de piel, condenados y convulsos, juegan al territorio imposible de una partida de ajedrez. Los cuerpos con su pena aleatoria, el duelo y su conspiración en la alegría. Pongamos que la poesía uniera el modo en que la vida llega y se va, que agitara una brújula y sus múltiples horizontes en el vaso de Ginebra y te besara lánguida y honda hasta extraviarte de ti. Sin saberlo, tú ves entonces un puerto azul, una entraña de regresos, una fotografía móvil entre dos rosas. Ves la lengua, la infancia, los ojos del fingidor, el sabor vuelto sed, la sed vuelta agua salada, y un corazón. Ves el alma de un corazón que ha aprendido a nadar sin agua. Todo esto ves hasta que se desvanece el velero en el aire de esa mujer. Ella se va y aparta a cámara lenta los suburbios que le dejaste en la boca. Cerradas las puertas y los espejos del bar, se va sin testigos, oceánica, salivosa, como el amor entre dos cuerpos vírgenes. Escribes, con el vaso hueco entre las manos, que la belleza es esa hora ignorada. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Ese libro lo vamos a tener también acá circulando, ¿no? Porque el festival además tendrá exhibición y venta de libros. Samuel, ¿tienes algo que nos puedas leer? Sí. Este poema es de mi primer libro, que se llama El amor ha muerto. Entonces, el poema se llama El hombre poeta. El hombre poeta. A veces el día decía un adiós hipócrita a la luna llena. Era siempre el mismo capricho fresco de la mañanita que siempre se escapaba de la adolescencia. O tal vez era un sol payaso, payaso del mismo, payaso de nadie. Eras el pedazo de esta canción cuando yo sacaba el amanecer del pozo de mi espacio-tiempo. A mediodía no eras el voluptuoso sabor de los vaivenes de tu sexo costeado sobre la vera de un paisaje que capitulaba un mar convulso. Ibas en los pies lavados de una loma, te hacías el árbol de etimologías con raíces insondables, creciendo a la velocidad de la luz sobre mis ojos lentos. Tú y mis orígenes eran siempre la misma obsesión que me hacía bendecir nombres comunes. Mi pequeño cosmo duerme y yo pienso. A veces yo esperaba que el sol se encarneciera sobre el horizonte. Yo iba hacia el poema entre colinas de sintaxis, buscando un acento agudo a mi libertad muda. Yo iba hacia el poema, buscando el hombre que soy en tus entrañas, buscando el poeta que soy, trepado sobre tus prosas y tus versos vertebrados. Tú y mis orígenes eran siempre la obsesión isotrópica en todos mis sueños. Mi despertar apagaba la luz, luego yo desaparecía, luego desaparezco. Muchísimas gracias. Pues el Festival Internacional de Poesía, entidad del Ministerio de Cultura, les agradece enormemente su apoyo. Muchas gracias.